Buenas noches, soy el doctor Rilmar Aguilar Manzano y les voy a hablar sobre el coronavirus, más propiamente dicho, SARS-CoV-19. El coronavirus se debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. El COVID-19, a finales de diciembre del 2019, se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2, inicialmente llamado 2019-CoV, que provoca el COVID-19, ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a los de la epidemia de SARS, pero la tasa de letalidad es más baja. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado la situación de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de los países y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas preventivas y evitar la alarma social. Eso es lo que más recomendamos todos los médicos. En España y otros países se ha decretado el estado de alarma y las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de permanecer en casa para contener la transmisión. Causas. Hasta ahora el coronavirus o los coronavirus se transmitían de forma limitada entre humanos. Se desconoce el origen de estos virus, pero es más preciso, se sabe que ciertos animales como los murciélagos actúan como reservorios. Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o también se desprenden al hablar. Todo parece indicar que este nuevo coronavirus COVID-19, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan, en China. Se cree que el coronavirus del SARS tuvo su origen en los murciélagos, saltando posteriormente a alguna otra especie de pequeño mamífero como la civeta y por último a los humanos. Fases. El coronavirus se divide en tres fases. Primera fase, los casos importados. Así fue como comenzó todo en Bolivia. La segunda fase, infección comunitaria. Esto se da en Bolivia en bajo porcentaje porque más que todo fue por contacto directo con pacientes de casos importados. La tercera fase es la etapa epidemiológica. Es el tratamiento extendido en un área social determinada. Síntomas. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus pueden ser los siguientes, y dependerá del tipo de coronavirus y de la gravedad de la infección. Los síntomas que se presentan principalmente son tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, disnea o disnea, ¿no? Dolor de cabeza, escalofríos y malestar general, secreción y goteo nasal. Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves y la mayor mortalidad se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En los casos más graves pueden ocasionar insuficiencia respiratoria. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus en los lugares
en los que existe un mayor riesgo de transmisión. Fundamentalmente, las zonas en las que se han registrado casos es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. A las personas infectadas o que crean que pueden estarlo, se les aconseja el uso de barbijos o mascarillas y usar pañuelos desechables para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda. Prevención. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Las personas infectadas por el virus que causa el COVID-19 deben guardar cuarentena desde el diagnóstico de la enfermedad hasta 15 días después de ser dadas de alta. Así lo aconseja la OMS porque se ha observado que aunque ya estén recuperadas, pueden seguir transmitiendo la infección. La población general sana no necesita utilizar mascarillas, ya que ayudan a prevenir la transmisión del virus si las personas que están infectadas llevan puestas las mascarillas. Es una forma de evitar el contagio directo de persona a persona, usando los barbijos o mascarillas. Las medidas preventivas deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por coronavirus. Tipos. En los coronavirus humanos la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo y otro. El coronavirus del resfriado. Esta variante de coronavirus corresponde a los tipos 22, GE y OC43, que provocan los síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía en personas de edad avanzada o en neonatos, es decir, en los bebés. El SARS o síndrome respiratorio agudo severo es una forma grave de neumonía, provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote del 2002 se extendió por todo el mundo, aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático. Coronavirus COVID-19. El nuevo coronavirus detectado a finales del 2019, causante del COVID-19 en China, muestra una secuencia genética que coincide con la del SARS en un 80%. No obstante, en un principio parece menos virulento y con una tasa de letalidad inferior. En cambio, su transmisión ha sido muy superior, ya ha causado varios miles de casos más que el SARS y como consecuencia el número de fallecimientos también mucho más elevado. Diagnóstico. Para determinar si el malestar que sufre un paciente proviene de un simple resfriado o de un coronavirus, los médicos pueden realizar un cultivo de nariz y garganta o incluso un análisis de sangre. Asimismo, con el fin de contener la transmisión, se efectúa una evaluación a aquellas personas que presentan los síntomas y que pueden ser proclives a contraer el virus.
En casos de sospecha de coronavirus, se suele realizar una radiografía de tórax para determinar los síntomas de neumonía, así como otros análisis de coagulación de sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. También se realizan pruebas de anticuerpos y aislamiento del virus del SARS-CoV-19. El control de la temperatura con cámaras térmicas y termómetros digitales de las personas que llegan a un aeropuerto procedentes de zonas afectadas ha sido una de las medidas que se han puesto en marcha para detectar posibles casos del COVID-19, tal y como se hizo con los brotes anteriores. También se realizan cuestionarios a los viajeros en caso de sospecha. Se les somete a evaluación y, en su caso, se les traslada a centros sanitarios. Tratamientos. No existe una vacuna contra el coronavirus humano que causa resfriado, pero los casos más leves pueden superarse siguiendo los mismos pasos que un catarro común. Los casos de coronavirus, SARS, CoV y COVID-19 suele ser conveniente el ingreso hospitalario en los casos graves. Bueno, aquí también como un dato les puedo mencionar añadiendo que otro tipo de virus sería el MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente. Pero los principales que estamos estudiando son el SARS-CoV-19, coronavirus o COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, en los casos que los médicos lo consideran necesario, se administran antivirales a dosis altas, en dosis altas de esteroides para reducir la inflamación pulmonar y un soporte respiratorio con oxígeno. En ocasiones puede precisar el uso de antibióticos, pero solo en caso de que existan infecciones bacterianas sobrevenidas, es decir, sobreinfección. Esto no requiere intervención médica y simplemente con lavarse las manos de forma frecuente, guardar reposo y beber líquidos de forma abundante, los síntomas desaparecerán a los pocos días. También se pueden tomar analgésicos como ibuprofeno o paracetamol para aliviar dolores de garganta o fiebre. Pero es más recomendable asistir a un centro sanitario para evitar camuflar los síntomas de este virus. En resumen, este tipo de infecciones respiratorias se tratan con antivirales, según el criterio del profesional sanitario y medidas de soporte. El tratamiento se suele adaptar en función de la gravedad del paciente, ya que hay casos en los que se producen neumonías graves, pero en otros las manifestaciones son leves. Pronóstico. La supervivencia del paciente dependerá del tipo de coronavirus contraído. Los coronavirus del resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y prácticamente todos los afectados consiguen vencer al virus a los pocos días. Los coronavirus del SARS, este es el más peligroso, también se superan en la mayoría de los casos, aunque entre el 9 y el 12% de los casos ocasionan la muerte del paciente. También más expectativa de vida. También estos son tienen más expectativa de vida los pacientes jóvenes, pues suelen presentar unos síntomas más leves. Aún es pronto para determinar la tasa de letalidad del virus COVID-19, pero parece inferior a la de los anteriores. No obstante, dado que la transmisión del virus está siendo muy superior a la de las anteriores epidemias,
el número de fallecimientos también es mucho más elevado. La edad avanzada y las patologías crónicas como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedades respiratorias como bronconeumonías, bronquitis, etcétera, y enfermedades terminales como cáncer y otras enfermedades endocrinológicas como la diabetes son los principales factores de riesgo asociados a una mayor gravedad y letalidad de la infección por el SARS-CoV-19 o SARS-CoV-2. Complicaciones. Entre las complicaciones sobre todo del SARS-CoV-19 tenemos el distrés respiratorio agudo, que es una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un edema agudo de pulmón con aumento de la permeabilidad capilar. Por consiguiente, pasa el fluido al intersticio pulmonar y luego a los espacios alveolares. Las poblaciones están perfundidas pero no ventiladas, causando hipoxemia profunda refractaria a las altas fracciones inspiradas de oxígeno. Es decir, que el SARS o SDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo, que ya es una complicación con la que el paciente difícilmente se suele recuperar, esta se resume en la acumulación de líquido en los alvéolos pulmonares que no permite que el oxígeno llegue a los demás órganos, produciendo una hipoxia a nivel sistémico y aumentando así las respiraciones por minuto, manifestándose por una dificultad respiratoria cada vez más superficial, llegando el paciente a depender de respiradores mecánicos. Y esta es la parte que más nos interesa, tratamiento experimental. Según últimas investigaciones realizadas en Francia, se administraron 2 antibióticos a 36 pacientes con resultados positivos, como son la cloroquina y la acitromicina. La cloroquina es un fármaco perteneciente al grupo de los 4 aminoquinolonas que se utiliza en el tratamiento y prevención de la malaria, así como también en determinadas enfermedades autoinmunitarias. La acitromicina es un fármaco macrólido antibiótico de amplio espectro que se utiliza para tratar ciertas enfermedades, especialmente por bronquitis y neumonía. El protocolo fue el siguiente. Primero se administró cloroquina a 16 pacientes, mostrando una mejoría del 50%, y 20 pacientes con cloroquina y acitromicina 750 miligramos 3 veces al día, con resultados positivos al 5.º día y dando negativo al SARS-CoV-19. Interesante. Dando negativo al SARS, o sea, ya incluso con las complicaciones dadas, SARS-CoV-19. Y los restantes 16 pacientes que solo recibieron cloroquina, se les añadió acitromicina 750 miligramos 3 veces al día al 8.º día, mostrando mejoría y dando negativo al virus y logrando así su recuperación. Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus?
exactamente qué hace que desarrolles neumonía y cómo funcionaría una eventual vacuna. El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus están reunidas justo debajo de la membrana celular. Luego, el nuevo virus comienza a emerger desde la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos y finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. Tus vías respiratorias capturan la mayor parte de los gérmenes en el moco que está en tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos presentes en los tubos empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias, donde los puedes expulsar al toser. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, el virus puede superar la capacidad de las células de tu sistema inmune. Es entonces cuando tus bronquiolos y alveolos se inflaman, mientras tu sistema inmune ataca el virus que se prolifera. La inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina, llamada respirador, para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas
y cuya producción están aumentando las compañías. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, como tu edad o una condición existente. Aunque todo esto suena aterrador, los esfuerzos para que se desarrolle una vacuna contra el coronavirus aumentan. Los estudios de otros tipos de coronavirus han llevado a los investigadores a asumir que las personas que se han recuperado de una infección con SARS-CoV-2 podrían estar protegidas de un nuevo contagio por un periodo de tiempo. Pero esa teoría tendría que ser respaldada por evidencia empírica y otros estudios sugieren lo contrario. Hay enfoques diferentes sobre una vacuna potencial contra el coronavirus. La idea básica es que recibas una versión leve del virus. La vacuna expondría tu cuerpo a una versión que es muy débil para generar una infección, pero lo suficientemente fuerte para estimular una respuesta del sistema inmune. En cuestión de semanas, las células de tu sistema inmune generarán anticuerpos específicos para este coronavirus o para sus espinas proteicas. Tus anticuerpos se sujetan al virus, para así prevenir que se inserte en tus células. Luego, tu sistema inmune responde a las señales de los anticuerpos, consumiendo y destruyendo así los puñados de virus. Si más adelante te contagias del virus real, tu cuerpo lo reconocerá y destruirá. En otras palabras, tu sistema inmune ahora está preparado. Recolectar la evidencia sobre la posibilidad, seguridad y efectividad de una vacuna es una de las razones que ha demorado el desarrollo de la misma. Es una carrera contra el tiempo para desarrollar una vacuna en medio de la pandemia. Cada paso en este proceso toma meses o incluso años. Una vacuna contra el ébola rompió récords al estar lista en 5 años. La esperanza es que se pueda desarrollar una en un tiempo récord de 12 a 18 meses. Aunque esto tomará tiempo, quédate en casa si puedes, para así proteger a los más vulnerables. No olvides lavar tus manos durante al menos 20 segundos y tantas veces como sea posible. ¿Qué crees que pasaría si no lo haces durante todo un año? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...?